Muy bien, como mencionaron, yo voy a hacer una presentación sobre estos módulos Tiger Pro, que tal vez previamente ya hayan escuchado. Estos son unos módulos bastante interesantes, nuestro nuevo lanzamiento que se tuvo el año pasado. Y bueno, como parte de la presentación, Kranich ya va a tener estos módulos, por lo cual también queremos que los conozcan un poco mejor. Voy a dar una pequeña introducción de quién es Jinko, principalmente para quien no nos conozca, pero bueno, nosotros hemos sido número uno en embarques. Hasta el momento tenemos entregados 70 gigawatts a nivel mundial. Somos considerados por PubiTech como la marca más bancable, esto sobre todo si van a tener proyectos que tengan financiamiento, pues es bastante importante. Un récord de eficiencia de 24.79% con nuestros módulos tipo N-Type. Y bueno, por 4 años consecutivos, cosa que nadie ha logrado, fuimos el número uno en embarques. Contamos con 9 fábricas alrededor de todo el mundo, 7 de ellas en China, otra en Estados Unidos y otra en Malasia. Tenemos cobertura en cerca de 100 países y atendemos cerca de 800 órdenes anuales. La región Latinoamérica, contamos con 5 oficinas. Bueno, dividimos en Estados Unidos y Canadá se manejan como Norteamérica, y como LATAM tenemos oficinas en México, en Chile, en Brasil, físicas, y también contamos con personal de venta en Costa Rica, Colombia, Panamá y Argentina. Y bueno, para empezar un poquito con la parte de Jinko como tal, vamos a dividir o vamos a ver diferentes partes. Una es la tecnología, de cómo innovamos, otra la calidad, después características del módulo, y después daremos una breve tema de dimensionado en cuanto a los módulos. La parte de tecnología, nosotros contamos con un centro de investigación y desarrollo con cerca de 400 personas, y bueno, esto nos permite varias cosas. Uno, pues siempre estar a la vanguardia, es decir, siempre estamos buscando innovar en la parte del módulo, con lo cual tenemos cerca de 94 patentes de invención, cerca de 958 patentes autorizadas, y bueno, gracias a esto, pues tenemos el récord de eficiencia que mencioné, de 24.79%, que lo alcanzamos con nuestros módulos en Type. Por otra parte, ahora les voy a mostrar un pequeño video de una de nuestras fábricas. Esta fábrica, al igual que todas nuestras fábricas, se encuentran casi totalmente automatizadas, solo por la parte final de la inspección visual que realizamos a cada uno de nuestros módulos, pero tanto en la parte de cortar las celdas, de hacer el current sorting, es decir, seleccionar el voltaje y corriente de cada celda de forma automatizada, también la parte de laminación, y bueno, hasta la parte final de ensamblado de nuestros módulos. También es importante mencionar, y es una parte importante de la calidad, nosotros hacemos 3 pruebas durante la fabricación de nuestros módulos, 2 de electroluminiscencia, una previa al laminado y otra después del laminado. Esto nos permite tener un programa que se llama cero microfracturas, con lo cual nos aseguramos que cada módulo que sale de nuestra fábrica no tenga ningún tipo de microfractura, y también hacemos un flash test report con el cual validamos los valores de voltaje y corriente que están otorgando nuestros módulos, y bueno, con esto también asegurar que cada módulo que sale de fábrica esté funcionando. Por último, después de todo nuestro proceso, también contamos con una inspección visual en la cual revisamos que, bueno, tenemos un dictado de todos los parámetros que hay que revisar, y con esto pues asegurarnos que en el embarque nuestro módulo esté en perfecto estado. Bueno, como vieron, pues es casi totalmente automatizada, lo cual pues se vuelve importante para la producción de módulos. Esto fue por la parte de tecnología. Ahora pasando un poquito a la parte de calidad, pues nosotros nos basamos en una pirámide, básicamente pues es importante la parte de calidad. Una es la durabilidad,
nosotros buscamos que todos los materiales que se van a usar en nuestros módulos sean de la más alta calidad. Esto obviamente nos va a permitir asegurar que el módulo va a tener la durabilidad que debe de tener. Otro es la confiabilidad, lo cual pues es teniendo un desempeño estable y también una baja degradación durante operación de los módulos. Y la parte de potencia, que es tener módulos eficientes y que el performance sea lo más real a lo que muestran nuestros estudios y nuestros datasheets. Otra parte de la calidad que también nos preocupa y buscamos mantener, una es la parte de automatización que vimos en la parte del video de la fábrica. Esto nos permite pues tener mayor precisión en la parte de manufactura y también en la parte de medición que vamos a tener. La parte de inteligencia artificial, esto es que nuestros módulos, las pruebas que mencioné, tanto de electroluminiscencia y Flash Test Report, son totalmente automatizadas. Al ser automatizadas, pues permite un menor grado de error y mayor confiabilidad en las mismas. Y la parte de manufactura avanzada, que es una parte de informatización, y esta básicamente consiste en que cada uno de nuestros módulos, en su código de barras, vamos a tener toda la información de nuestro módulo, tanto con qué materiales fue manufacturado, también sus resultados durante las pruebas que se hicieron durante la manufactura. Y bueno, esto nos permite asegurarnos y tener la fiabilidad en cada uno de los módulos. También tenemos un programa que se llama Quality Leadership. Este programa nos permite, de los pasos que hemos visto, pone en conjunto todos estos pasos para tener la fiabilidad en todo el proceso. Y bueno, esto es mediante un programa de Total Quality Management. Esto también requiere que cada una de nuestras fábricas y también cada uno de nuestros procesos estén certificados. La parte de Intelligent Quality Management, que básicamente es la automatización de las fábricas y también de los tests que se hacen durante la fabricación. La confiabilidad de las pruebas al hacerlas de forma automática. La consistencia también al hacerla de forma automática. Y bueno, la parte de embarque, pues con una inspección visual previa a hacer cada uno de los embarques. Otra parte importante son los reconocimientos que hemos tenido. Esto ha sido, adicionalmente de las normas ISE estándar que se pide a los módulos, la 61215 y la 61730, una respectivamente a la construcción de módulo y la otra desempeño del mismo. Nosotros en cada uno de los modelos hacemos esta prueba, que es la PVL. Esta prueba básicamente es una extensión de las pruebas ISE, lo cual pues nos permite tener la confiabilidad de que los módulos van a tener el desempeño durante 25 años en operación. Es decir, normalmente las pruebas ISE permiten o equivaldrían a tal vez 7, 10 años de operación del módulo en campo, con estas pruebas extendidas, que básicamente en algunos casos, o en algunas pruebas se duplican, en otras se triplican, pues permite esta confiabilidad. Gracias a esto, nosotros hemos tenido los 6 años que se ha realizado esta prueba, hemos tenido este reconocimiento como Top Performer. Y gracias a eso también este año recibimos el reconocimiento como Top Brand. Siempre buscamos innovar y tener la validez de nuestros módulos que van a estar operando en campo. Y una de las características importantes de calidad y característica única que tenemos es la hoja posterior, la hoja posterior que utilizamos. En estudios que se han hecho, cerca del 20% de las fallas que puede presentar un módulo es debido a la hoja posterior, y debido a eso nosotros usamos una hoja posterior fabricada por DuPont. Este se llama Tedlar. Y este Tedlar nos va a dar mayor resistencia a rayos ultravioleta, temperatura, suciedad, a ambientes corrosivos y también a la protección física y de aislamiento que nos tiene que brindar esta hoja posterior. Y como mencioné, somos los únicos, la única marca que tenemos este material.
Y bueno, ¿por qué es importante o por qué lo denotamos? Las diferentes tecnologías que se usan en la hoja posterior, las más conocidas, tenemos además el PET, el PA y el PVD. El material Tesla ha sido demostrado durante pruebas en campo que tiene el índice más bajo de defectos. Con esto que estamos diciendo, bueno, nos permite saber que nuestro módulo no va a tener una falla debido a a esta parte del módulo, y tiene un índice de falla de 0.04, es decir, bastante bajo. Y como ven en esta gráfica, otras tecnologías al principio se comportan de forma similar, pero conforme avanzamos en los años, hablando del 6º año hasta el 10º año, la cantidad de fallas que se empiezan a presentar en cada uno de los otros materiales es mucho mayor, lo cual pues nos da una mayor confiabilidad en cada uno de nuestros módulos, que no cuando se acabe la garantía se va a presentar una falla, sino que se va a seguir teniendo una excelente calidad. Y bueno, esto es básicamente para respaldar la gráfica anterior. Básicamente este estudio es realizado por DuPont, bueno, por una parte o un área de estudio que tiene DuPont, y básicamente se hace sobre 102 tipos diferentes de módulos, hablando de 6.5 millones de módulos. Aquí un poquito los resultados, es decir, vemos la cantidad de instalaciones sobre la que se realizó en cada una de las tecnologías, los años que tienen de operación, el porcentaje de defectos que ha presentado cada una de estas tecnologías, y bueno, el tipo de defecto. Entonces, con esto tenemos la confiabilidad que, bueno, el Tesla que estamos utilizando, pues va a permitir que el módulo opere perfectamente durante su vida útil. Y bueno, ya que pasamos estos temas de la calidad, nada más agregar un factor importante que se llama, bueno, el LCOE, básicamente es el valor que nos va a denotar cuánto nos cuesta producir la energía. Y básicamente es dividir el costo total que va a tener nuestro sistema fotovoltaico, es decir, cuánto cuestan nuestros componentes, también cuánto va a costar el mantenimiento, esto dividido entre la energía total que vamos a generar con nuestro sistema. ¿Qué nos da esto? Estos son los 7 factores principales que influyen en el valor de nuestro sistema o del costo de nuestra energía y el retorno de inversión que vamos a tener. Teniendo un módulo de calidad y de alta eficiencia, estamos cubriendo 4 de estos puntos, es decir, los módulos Jinko en general nos van a permitir una reducción de los costos de los sistemas auxiliares. También, pues son módulos de alta eficiencia, lo cual es un factor importante, módulos de alta durabilidad y con una alta producción de energía. Es decir, ustedes al adquirir un módulo Jinko, pues están básicamente garantizando un bajo costo de la electricidad y también un retorno de inversión mucho más rápido en sus proyectos. Bueno, eso fue por la parte de calidad. Ahora vamos a pasar a las características de nuestros módulos Tiger. Estos módulos, como mencioné, fue nuestro lanzamiento el año pasado. Y bueno, son los módulos más innovadores que vamos a poder ver ahorita en el mercado. Nos ofrecen una reducción del LCOE como cada nuevo lanzamiento que hacemos. La tecnología de multibusbar y media celda también pues van a ser una característica importante de nuestros módulos. Mejores parámetros de degradación desde el primer año y, bueno, compatibilidad tanto con inversores y sistemas de montaje, lo cual pues también es una ventaja. Y, bueno, el cambio de marco que tuvimos también nos permite optimizar el espacio en la parte de transporte, lo cual pues, beneficia al costo de los mismos. Y bueno, como cada lanzamiento, buscamos ser más eficiente. En este caso no fue la excepción. Este módulo Tiger Pro tiene una eficiencia de 21.4 en su máximo modelo, lo cual pues buscando, como cada lanzamiento que hemos tenido en años anteriores, pues es dar mayor generación de energía por cada módulo que se instala, lo cual pues se ve reflejado principalmente en el LCOE.
De las características principales que vamos a tener, como mencioné, es el multibusbar, el cual reduce las pérdidas efectivas que vamos a tener dentro del módulo, lo cual pues nos resulta en mayor generación. La tecnología de media celda, que ya conocemos que es mainstream en todos nuestros módulos, y bueno, nos mejora el desempeño en caso de que se presente un sombreado parcial de nuestro módulo. Es decir, la configuración que permite, si viéramos el módulo a partir de nuestras cajas de conexiones que va en la parte central, sería como tener dos módulos. Entonces, en caso de que se presente un sombreado parcial en una de las mitades, pues va a permitir que por lo menos el 50% del módulo siga operando normalmente, lo cual pues también se va a ver reflejado en nuestra producción final, ya que en la configuración anterior pues impedía que esto sucediera y bueno, en caso de un sombreado pues se tenía la pérdida total de la producción del módulo. También esta tecnología de media celda nos trae mayor generación, esto debido a que reduce la temperatura de operación, esto comparado con las celdas completas. Y bueno, como sabemos, al tener menor temperatura de operación, pues estamos teniendo menor pérdida por cada grado centígrado que va a tener de aumento el ambiente, por lo cual si vamos a tener ambientes arriba de 25 grados, pues nos permite esta mayor ganancia. También en la parte de las pérdidas de resistencia interna que se van a tener, normalmente la pérdida de resistencia interna que tenían los módulos, celda completa, es la corriente al cuadrado por la resistencia interna. Nosotros al partir esta celda, pues nuestra corriente se divide a la mitad, por lo cual será una cuarta parte de las pérdidas de resistencia que anteriormente teníamos. Otra característica importante del multibusbar que vamos a tener, lo cual va a incrementar nuestra eficiencia cerca del 0.4%, nos va a reducir cerca del 50% los efectos de microfractura si se llegan a presentar, y también obviamente reduce el riesgo de una microfractura al tener menor área en las secciones que van entre busbar y busbar. Otra característica importante va a ser el circular ribbon. Cabe de notar, este es uno de nuestros desarrollos de patente que tuvimos en nuestro centro de desarrollo, y este nos va a dar dos características. Una es una reutilización de la irradiancia incidente sobre esta sección, lo cual con otro tipo de geometrías no se va a poder, y también se reduce el sombreado interno que vamos a tener. Con estas dos características estamos hablando cerca de 1.57% mayor de producción, lo cual pues es importante. Bueno, no sé si hayan notado, pero cada una de las características que he mostrado pues dan un pequeño porcentaje mayor de generación y eficiencia, lo cual al final pues van a ser nuestros módulos que tengan mayor generación y bueno, mucho más eficiencia. Otra característica que van a tener estos módulos, en especial, es la tecnología Tiling Ribbon. Esta básicamente va relacionada al espacio que vamos a tener entre celda y celda, y básicamente es eliminar el espacio que vamos a tener entre ellos. Esto vamos a tener un encimado de celda y celda entre 0.5 milímetros. Esta va de la mano con una pequeña compresión en la parte del busbar. Esta pequeña compresión también de la mano del material que utilizamos para hacer el laminado, que es el POE, nos van a dar pues un módulo mucho más eficiente. Es decir, es una de las características que también está aumentando la eficiencia en nuestro módulo. Estamos hablando cerca del 0.2%. Y bueno, es una tecnología totalmente madura, lo cual pues también va a hacer estos módulos mucho más eficientes. En la parte del coeficiente de temperatura, manejamos de los coeficientes de temperatura en esta categoría P-Type más bajos del mercado, y bueno, este factor es importante, sobre todo si vamos a tener una instalación en ambientes cálidos, hablando arriba de 25 grados centígrados. En este caso comparamos con un coeficiente solamente 0.01% mayor,
Y bueno, llevándolo al caso extremo de 80 grados centígrados, pues están incrementando cerca del 0.5% mayor de electricidad, o estamos teniendo menores pérdidas gracias a esta característica. Por otra parte, la parte que mencioné de mejores parámetros de degradación, en estos módulos estamos ofreciendo desde el primer año un menor coeficiente, hablando de 2% tanto en monofacial y bifacial. Anteriormente rondábamos los 2.5%, y bueno, también en los años subsecuentes, que es de 0.55 en el monofacial y 0.45 en el bifacial. Obviamente, al tener menor degradación de la celda, pues también estamos teniendo mayor generación en cada uno de nuestros módulos desde el primer momento que empiezan a generar. Por otra parte, en la parte de logística, se tuvo una reconfiguración de marco, es decir, se tienen marcos más delgados. Esto no significa que simplemente hayamos reducido el tamaño del marco. Se hicieron diferentes cambios. Uno de ellos fue en el tipo de aluminio que se utiliza para estos marcos. También en la parte o en las caras internas del marco se tuvieron incrementos de grosor. Esto de la mano con corrugados internos que se tienen en las caras internas del marco, pues van a dar una perfecta resistencia mecánica, es decir, los parámetros mecánicos que se venían manejando no cambian gracias a estos cambios. Y bueno, también en la parte logística, pues representan un ahorro bastante importante. Bueno, esto fue por la parte de los módulos. Ahora voy a dar una breve explicación de la parte de diseño, es decir, de la configuración serie paralelo de los módulos. Esto en conjunto con un inversor Fronius que seleccionamos, pero bueno, básicamente estos módulos tienen una alta compatibilidad con todos los inversores de nueva generación. Y bueno, partimos a partir de cuántos módulos debemos de poner en nuestro sistema. Básicamente, como vemos en la gráfica de la derecha, tenemos diferentes conjunto de DSAC que puede permitir los inversores. Cada inversor tiene esta característica. Y como vemos, lo ideal es no llegar a la potencia limitada del inversor. En caso, o muchos de los inversores actualmente permiten sobrepasar esta línea. Y el objetivo también es no caer en altas pérdidas, o que el área de ganancia adicional que se tiene, que sería el área gris, no sea mayor al área de pérdida, que sería la parte rayada que tenemos en la parte superior. Con esto, pues vamos a tener una mejor generación, y bueno, es también parte de entender cómo hacer esta compatibilidad. Y bueno, esto lo vamos a, para saber este número total, pues tenemos que conocer la potencia máxima que vamos a poder, que nos va a permitir nuestro inversor en base a estos parámetros y en base a los parámetros que queremos diseñarlo, y bueno, dividirlo entre la potencia máxima en condiciones STC que va a dar nuestro módulo. ¿Qué buscamos con esto? O en nuestro diseño ideal de nuestro sistema fotovoltaico generador a nuestro inversor, es que nuestro voltaje de máximo punto de potencia de nuestro generador esté arriba del máximo punto de potencia mínimo requerido por el inversor, y abajo del voltaje de arranque del inversor. Con esto nos vamos a asegurar que desde bajas irradiancias nuestro inversor va a empezar a producir, lo cual pues nos va a permitir aprovechar toda la irradiancia que vamos a tener a lo largo del día. Y que nuestro voltaje de máximo punto de potencia de nuestro generador esté cercano o lo más cercano posible al máximo punto de potencia del inversor. Esto para también que esté aprovechándose esta función de máximo punto de potencia. Y también, bueno, por último, que nuestro voltaje de circuito abierto de nuestro generador no sobrepase el máximo permitido por el inversor. Esto obviamente para impedir cualquier daño a nuestro inversor.
Para esto vamos a basarnos en la norma 62548 de IEC, donde básicamente nos establece cómo obtener nuestro número total de módulos en serie, que básicamente es el voltaje máximo de nuestro inversor, esto dividido entre el voltaje de circuito abierto de nuestro módulo, esto multiplicado por 1, más la temperatura que vamos a tener menos 25, esto multiplicado por nuestro coeficiente de temperatura de voltaje de circuito abierto. Con esta fórmula podemos obtener la cantidad de módulos que vamos a tener, pero en este caso vamos a añadir unas correcciones. En el caso de la temperatura vamos a usar la temperatura del módulo o la temperatura de celda que vamos a tener en operación. Y bueno, básicamente. Hay diferentes formas de obtener esto. Nosotros en este caso voy a basarme en un procedimiento del CIEMAT, que es Fundamentos de Dimensionado y Aplicaciones de Energías Solares Fotovoltaicas. Hay diferentes formas, hay otra de IEC, en la cual es más precisa, pero bueno, ahí dependeremos de qué proceso o cuánta precisión requeriramos para nuestra instalación. Y bueno, nuestra temperatura de celda para este caso, básicamente se calcula la temperatura ambiente sumando las condiciones NOC, que es la Nominal Operating Cell Temperature, que esta la encontramos en nuestra hoja de datos. Esto menos la temperatura ambiente a la que se realizan en las pruebas NOC, normalmente es de 20 grados centígrados. Esta información también la vamos a encontrar en nuestra hoja de datos. Esto dividido entre la irradiancia a la que fue hecha las pruebas NOC. Esto también lo encontramos en nuestra hoja de datos. Y bueno, todo esto multiplicado por la irradiancia en watts por metro cuadrado. Una vez teniendo este valor, lo utilizamos en el denominador de la fórmula que vimos al inicio de la norma IEC. Y bueno, que básicamente vamos a obtener nuestros voltajes máximos y mínimos de circuito abierto y también de máximo punto de potencia. Y básicamente es el voltaje en condiciones STC del módulo, sumando el coeficiente de temperatura de voltaje, esto multiplicado por la temperatura de celda máxima y mínima, en cada caso que sea, restado, bueno, menos 25. Con esto vamos a obtener nuestros voltajes, y una vez obtenidos estos valores con la corrección en base al procedimiento de CIEMAT, podemos pasar ahora sí a calcular o tener el valor del número de módulos, el número de módulos en serie que vamos a tener en nuestro sistema. Esto básicamente se obtiene dividiendo el valor de cortocircuito de nuestro inversor y entre el valor de circuito abierto de nuestro módulo, y también para el caso de máximo punto de potencia, el valor de máximo punto de potencia del inversor dividido entre el máximo punto de potencia del módulo. Con esto vamos a obtener el número de módulos en serie mínimo que vamos a requerir para que nuestro inversor arranque desde bajas irradiancias, y el máximo con el cual pues nos aseguramos no tener ningún daño sobre el inversor. En el caso para obtener el número de módulos en serie, básicamente es más sencillo, o bueno, se desea hacer más sencillo, y básicamente es que nuestra corriente máximo punto de potencia de nuestro sistema fotovoltaico esté por debajo o lo más cercano al máximo punto de potencia de corriente de nuestro inversor. De la misma forma, el de cortocircuito esté por debajo del cortocircuito de nuestro inversor. Esto básicamente se logra tomando por estándar, normalmente se considera un factor de seguridad del 25%, y bueno, para obtener la cantidad máxima de módulos en paralelo, será la corriente máxima de nuestro inversor dividida entre el 25% de seguridad de nuestra corriente de cortocircuito de nuestro módulo, esto de la misma forma para
el de cortocircuito y para el de máximo punto de potencia. Aquí solo también se hace una recomendación en caso de que se vayan a tener irradiancias mayores a los 1100 watts por metro cuadrado. Se recomienda obtener el valor de los módulos a esta irradiancia o considerar un factor de seguridad mayor para estos casos. Ahora pasando a un ejemplo rápido, utilizando un módulo Fronius de 20 megawatts, 20 kilowatts. Aquí tenemos, en base a las fórmulas que vimos anteriormente, tenemos los valores del inversor, que es los valores máximos que recomienda de entrada es entre 16 y 26 kilowatts, los valores de rango de máximo punto de potencia, los rangos máximos de operación o de cortocircuito que vamos a tener. Ese valor está mal, el de arranque, es de 200. Y bueno, la corriente utilizable por cada seguidor de máximo de punto, el máximo punto de potencia por las dos, los valores máximos de corriente por cada punto máximo de potencia que va a tener el inversor. Y bueno, del lado derecho tenemos los valores de nuestro módulo de 525 watts, tanto de máximo punto de potencia, tanto voltaje corriente, y los valores de cortocircuito de voltaje y corriente. Con esto, considerando los valores máximos que tiene este inversor, que es de 26.000 watts, dividido entre la potencia del módulo, sabemos que el número máximo de módulos que va a permitir este inversor es 49, con los módulos de 525 watts. El mínimo va a ser de 30, y bueno, para este ejemplo nosotros nos vamos a, o consideramos 24.000 volts, esto considerando un radio de DCAC de 1.20, con el cual nos quedarían 45 módulos que requeriríamos. Considerando también esta temperatura e irradiancia en un sitio, temperatura mínima de 0, irradiancia mínima de 1, una temperatura máxima de 35 grados, una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado. Hacemos la corrección de temperatura de celda, con eso obtendríamos el valor de 0.031 y la temperatura celda máxima de 66.25. Y bueno, ya teniendo estos valores, entramos a la otra parte, que es el denominador. Entonces tenemos nuestros datos de temperatura de celda, también nuestros valores del módulo de voltaje de circuito abierto, también el voltaje de máximo punto y el coeficiente de temperatura. Con esto calculamos el voltaje de circuito abierto máximo y mínimo, los voltajes de máximo punto de potencia máximo y mínimo también. Y bueno, ya que tenemos estos valores, pues procedemos a calcular la cantidad de módulos en serie que podríamos tener. Y bueno, y en base a eso, pues obtendríamos un mínimo de 13 módulos en serie, un máximo de 18, y verificamos, la verificación que hice del lado derecho, esto es en caso de que vayas a usar módulos tal vez de 1500 volts, o más bien al revés, o sea, módulos de 1000 volts en un inversor que permita 1500, pues hay que verificar que el número máximo de módulos que va a permitir, o para los que está diseñado nuestro panel, sean compatibles. Y bueno, eso fue por la parte en serie. Ahora entramos a la parte en paralelo. Como vimos, en este caso, este inversor tiene dos seguidores de máximo punto de potencia con sus respectivos valores. Y en base a eso y con los valores de nuestro módulo, vamos a calcular la cantidad máxima de módulos en paralelo que vamos a tener. Como vemos, aquí en este inversor tenemos diferentes valores para cada una de las entradas. Entonces, verificamos con la entrada de 49.5 amperes, igual dividida entre nuestra corriente de cortocircuito del módulo multiplicada
por el factor de seguridad y nos va a indicar que el número máximo que nos va a permitir son 2. En el caso del máximo punto de potencia también serían 2. Entonces, en esta primera entrada podemos poner 2 módulos, dos series en paralelo. En caso de la entrada 2 o en la de 37.5, el máximo que nos permitiría es 2, pero en el caso del máximo punto de potencia sería 1, es decir, y como buscamos operar dentro de nuestros parámetros de máximo punto de potencia, en la segunda entrada pues quedaría solamente un string, con lo cual nos da 3 módulos en total en paralelo, y bueno, con esto obtuvimos nuestros valores totales, es decir, podemos tener 3 strings en paralelo y un máximo o un rango entre 13 y 18 módulos. Bueno, con esto, pues vamos o sabemos que la cantidad de módulos en serie que podemos tener, también en paralelo, ahorita lo vamos a ver mucho más a detalle con Fronius, pero podemos tener hasta 48 módulos máximo, 30 mínimo, y bueno, el punto medio que buscamos, que era el de 45. Eso fue básicamente por la parte de cálculo, y bueno, con estos módulos estamos requiriendo menor cantidad de módulos. Esta menor cantidad de módulos obviamente se va a traducir en la reducción o ahorros en la parte de sistemas auxiliares que vamos a requerir, menor área, mayor producción, y bueno, también ahorros en la parte de instalación. Por mi parte es todo. Recuerden, bueno, tenemos nuestras redes sociales, tanto Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube. Ahí nos pueden seguir. Bueno, tenemos estos medios específicamente para la TAM, donde podrán ver noticias y diferentes aspectos. Bueno, por mi parte es todo. No sé si vayamos a pasar a preguntas o pasamos directamente a la parte de pronto. Pasamos a la sección con Ricardo y al final hacemos las preguntas. En caso de que no se resuelvan, se mandarán por correo a los asistentes. Ok. Ya me pueden ver, ¿verdad? ¿Se ve bien la presentación? ¿Todo bien? Sí, ¿Todo bien, perfecto. Ricardo? Gracias. Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, pues mi nombre es Ricardo Morales. Gracias, Roberto. Vamos a continuar con la parte, cómo todos estos cálculos que nos enseñó a hacer Roberto, bueno, cómo lo podemos migrar al software de Fronius. Para empezar, antes de comenzar, yo veo que aquí hay casi 90 asistentes. Tú que estás como asistente, en el software tienes una manita de color verde. Por favor, aprieta la manita si es que ya conoces los inversores Fronius. Solamente quiero saber más o menos cuáles personas. Ok, Alejandro. Ok, hay varios. Excelente. Alrededor de un 35-40% de las personas que están por acá. Excelente. Perfecto. Pues vamos a continuar. Muchas gracias por participar. Y bueno, vamos a hablar sobre, o más bien continuar lo que decía Roberto, ¿no? Fíjate, de los módulos estos de Jinko de 520 hasta 540 watts, como mencionaba Roberto, o sea, la tecnología que tiene Jinko es muy buena, o sea, simplemente fíjate en las corrientes de cortocircuito que tienen las células fotovoltaicas. O sea, para llegar a esas corrientes de cortocircuito, seguramente la eficiencia tiene que ser buenísima. Y mira, de hecho, está aquí, o sea, eficiencias del 21,35%. Realmente, pues están a la cabeza en el récord de eficiencias. Si quieres saber más sobre esto, hay una página, el NREL, el National Renewable Energy Laboratory. Ahí se ven todos los récords de eficiencias y los laboratorios de Jinko aparecen ahí. Entonces, bueno, ya sabemos que sí se puede, ya nos enseñó Roberto un poco los cálculos,
Vamos a ver un poco qué dice la norma, porque a mí me han platicado o me han preguntado un poco sobre que si los inversores pueden, los inversores profesionales pueden soportar estas corrientes, que si las protecciones y demás. Entonces, mira, yo no soy un experto en normativas, la verdad. Sin embargo, antes de comenzar este webinar, hice varias consultas y pues básicamente en el artículo 690-8 nos habla sobre el dimensionamiento y corrientes de cortocircuito. Entonces, acá realmente lo interesante dice que para el cálculo de la corriente máxima, tienes que poner atención en específico desde el 1 hasta el 4. El 1 nos dice que la corriente máxima debe ser la suma de la corriente de cortocircuito de los módulos en paralelo multiplicado por el 125%, ¿cierto? Es un poco de lo que ya nos había platicado Roberto. También nos dice un poco sobre los dispositivos de sobrecorriente y nos dice que tenemos que cumplir desde A hasta D. Y aquí está la clave, mira, dice A, conducir no menos del 125%. Esta es la clave, no menos del 125%. No me voy a enrollar en las normativas, no me voy a poner aquí a leer como loco todas estas cosas legales. Mejor vamos a hacer un pequeño resumen. Lo que nos dice es de que la corriente máxima del circuito, es decir, la corriente máxima, debe ser la corriente de cortocircuito del módulo fotovoltaico por 1,25. O que la corriente máxima de tu generador fotovoltaico tiene que ser la corriente de cortocircuito multiplicada por el número de módulos en paralelo. Entonces, si tengo 2 o 3 en paralelo, bueno, pues esa corriente de cortocircuito la multiplicaré por 3 y después por 1,25. Con esto determino el valor del fusible, ¿cierto? El valor de protección para proteger mis módulos fotovoltaicos. Recuerda, el fusible es para proteger los módulos, no para proteger el inversor. Es para proteger los módulos contra una corriente inversa. Después, acá es donde, para los dispositivos de sobrecorriente, ya es ahí donde estaba la clave del no más, dice que la corriente tiene que ser mayor o igual a Imax. ¿Cuál es Imax? Pues la que habíamos calculado, la corriente de cortocircuito por 1,25. Entonces dice no más, no menos, perdón. O sea que puede ser mayor, pero mayor o igual. Entonces, no, la primera nos dice que sí, debe ser multiplicado por el 1,25 que me da el 125 y para el dispositivo de protección debe ser no menos, o sea, mayor o igual a la corriente máxima de cortocircuito, ya, multiplicada por 125. Entonces, ¿qué quiere decir esto en cristiano? En cristiano quiere decir que con 125% es más que suficiente para que tú puedas dimensionar el fusible. Entonces, normativamente vemos que los valores del dimensionamiento del fusible. ¿Por qué comenté esta vaina de normativamente? Porque bueno, ya Roberto nos dijo que sí se puede, ahora vamos a ver qué dicen las fichas técnicas de Fronius. Las fichas técnicas de Fronius, dependiendo de los equipos, acá Roberto hizo la corrida con un Fronius Simo de 20. Aquí estamos viendo los Primo. No me voy a enrollar en esto porque, bueno, las fichas técnicas están disponibles, ¿no? Mejor vámonos directamente a lo práctico. En el Simo 20, fíjate que la corriente máxima de entrada son de 33. La corriente de entrada nominal, la corriente de entrada nominal y la corriente de entrada de cortocircuito admisible es de 49,5. Entonces, por ahí veíamos que la corriente de cortocircuito de los módulos que nos platicaba Roberto eran más o menos de 13 punto y algo. Vamos a redondear en 14. Entonces yo voy a hacer 14 por 3. Fíjate, me da 42. Entonces entra tranquilamente. Lo que tú tienes que tener en cuenta es que, o más bien la diferencia, es que una cosa es la corriente de entrada nominal, que es la corriente de máxima potencia,
y la corriente de cortocircuito admisible. Entonces, fíjate que con estos valores podemos poner tranquilamente 2 o 3 módulos fotovoltaicos de los Jinkos en paralelo. Más adelantito vamos a hacer esta parte o este ejercicio. Entonces, acá estamos viendo que tanto normativamente como en las fichas técnicas de los equipos Fronius es posible admitir estos equipos. Hago un pequeño paréntesis para que, bueno, si tú no conoces un inversor Fronius, pues sepas en dónde o cómo es que lo vas a conectar. Esta es la entrada de donde van a entrar las conexiones de los módulos fotovoltaicos. Fíjate que acá tiene un más, tanto uno, casi no se ve, pero aquí tiene un numerito chiquito que dice 1 y un numerito chiquito que dice 2, porque son los MPPTs que mencionaba Roberto. Y acá pues tenemos los negativos. Entonces, solamente metes el conductor del módulo fotovoltaico y le aprietas con el torque que te indique por acá. Bueno. ¿Qué opciones tengo? También si tienes un sistema fotovoltaico donde, oye, es que no quiero llegar directamente con estos módulos o quiero poner una caja combinadora antes, bueno, también tienes en los inversores SIMO, los que son trifásicos, vienen con estas peinetas o estas bus bar, donde fíjate que acá tú puedes meter un calibre un poco más gordo, eh, porque puedes hacer, juntar los módulos fotovoltaicos o hacer el paralelo en una caja combinadora previa al inversor. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues que depende de tu sistema fotovoltaico, pero puede ser que te ahorres cierto cable, ¿no? Por ejemplo, a ver, imagínate que tú tienes aquí un techito, qué sé yo, y aquí tienes los paneles, ¿cierto? Pero por alguna razón, este es un edificio y acá en el sótano tú tienes a los inversores. Fíjate, imagínate que tuvieras 5 strings y que esto mide, qué sé yo, 10 metros. Si mide 10 metros y tienes 5 strings, necesitarías 100 metros de cable, ¿cierto? Porque positivo y negativo. Pero si tú llegas o haces, aquí pones una caja combinadora, perdón, acá sería, poner una caja combinadora y solamente llegas con 2 calibres muchísimo más gordos para que te soporte esos 5 strings, ahora tendrías que comprar solamente 20 metros de cable en lugar de 100. Claro, obviamente el calibre sería mucho mayor y hay que dimensionarlo, ¿no? Pero por eso acá las peinetas tienen esta opción para que pueda entrar un calibre mucho más gordo. Bueno, ¿qué más vemos? También los inversores Fronius tienen los portafusibles y ojo, tiene portafusibles, no tiene fusibles, ¿vale? Porque estos son las cositas que vienen dentro del portafusible, son unas barritas. Y bueno, aquí dice de 15 amperes porque lo común es que, bueno, las corrientes de cortocircuito sean de 10 amperes, ¿no? Entonces, si tú lo multiplicas por 1,25, el inmediato superior te da 15. Sin embargo, ahí tú tienes un portafusibles, no tienes un fusible. Eh, Tú tienes que sustituirlo y en este caso, pues tendría que ser el de 20 o 25 amperios, ¿no? Depende de la corriente de cortocircuito. Y ahora sí, vámonos al configurador, ya que vimos un poco sobre las fichas técnicas de los equipos, vamos a hacer este dimensionamiento que comenzó a hacer Roberto. Entonces, por favor, tú que me estás viendo, eh, por acá dice Fernando, déjalo en Enrel. Tú que me estás viendo, por favor, abre un explorador. No sé si usas Safari, Google Chrome, Opera. Por favor, abre un explorador para que vayamos haciendo lo mismo, ¿vale? Entonces, por favor, abre un explorador y aquí en el chat, fíjate que hay una sección de chat. Yo te voy a poner una liga.
solarweb.com. Por favor, dale clic a esa liga. Y levanta la mano cuando ya estén listos. Ah, no, es que todavía hay manos levantadas. Mejor escríbeme aquí en los comentarios, ponle, ya estoy listo, ¿vale? Listo, Francisco. Perfecto, tenemos uno. ¿Quién más? Fernando, Jorge, Daniel. Listo, llevamos 4. David, Fernando, Eduardo. Perfecto. Vamos a comenzar. Ok. Emilio, ¿qué tal, Emilio? Saludos. No sabía que estabas por acá. Saludos, Emilio. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo les comenté que entraran a solarweb.com. Déjenme quito las preguntas. Ah, qué burro, me faltó la C. Ok, tal vez a ti no te aparezca esta página. Voy a cerrar mi sesión. ¿Por qué les comenté que entráramos acá? Bueno, porque vamos a entrar al Solar Configurator. Entonces, fíjate, vete hasta abajo de la página de SolarWeb. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y aquí hay una parte donde dice servicios de Fronius, Fronius Solar Configurator. Vamos a darle clic al Solar Configurator. Y listo. Entonces, vamos a ingresar los datos del módulo fotovoltaico. Fíjate que tenemos en el configurador 3 columnas. Tenemos el de módulo fotovoltaico, el de inversor y el general. Nos vamos a enfocar en estos dos porque aquí en general es cuando ya tenemos baterías. Vamos a ponerle nada más el nombre del proyecto. Yo voy a ponerle webinar Ginkgo Fronius. Y aquí vamos a buscar el módulo fotovoltaico. Mira, primero vamos a buscar la marca. Entonces vamos a escribir Ginkgo. Ahora me dicen también si lo estoy seleccionando bien. Y creo que no está. No, a ver, voy a escoger este, Ginkgo Solar Holding. Y aquí voy a poner el de 400, no es cierto, es el de 525. Mira, en este caso ya está, ¿vale? Ya está cargado este módulo fotovoltaico. Ahorita vamos a hacerlo primero con este módulo que nos comentó Roberto y más adelante vemos cómo agregar un nuevo módulo, ¿vale? Entonces, fíjate, ya lo seleccionamos. Nos pide meter cuántos módulos quiero en el MPPT1, en el MPPT2. De momento lo voy a dejar en 0 porque lo que quiero es que el Fronius Configurator me dé opciones. Entonces lo voy a dejar así. Algo que sí tengo que poner es la temperatura del módulo. Por ahí Roberto había calculado ya una temperatura de célula. ¿Quién me dice, por favor, cuál era la temperatura de célula? A ver, acá los leo en las preguntas. Yo sí me la sé, yo sí la apunté, pero a ver qué tanta atención estaban poniendo. ¿Qué temperatura de célula quedó? 35, dice Carlos Villanueva. Ok, la temperatura mínima era de 35 y la temperatura máxima. Estoy pidiendo la temperatura de célula, no el coeficiente de temperatura, ¿vale? De hecho, entonces este 35 no era. Lo voy a dejar en 0 porque el que nos importa es la temperatura máxima, la temperatura mínima. Bueno, era 66, ¿vale?
Exacto, gracias Luis David Sánchez, 66. Por ahí si me dejan la mínima, que más bien la importante es la temperatura mínima, y esa sí no me la apunté, entonces no sé si me la puedan compartir. ¿Cuál era la temperatura mínima? Era 0.03. 0.03, 0.03. Ok, perfecto. Bueno, ya tenemos, perfecto, aquí ya está Luis David, también nos dijo 0.035. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos las temperaturas. Estas temperaturas son importantes. Por ejemplo, Roberto ya les enseñó cómo calcularlas, pero son importantes porque estas temperaturas van a definir la longitud de mi string. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si ahora los números que sacó Roberto nos cuadran. Ya que tenemos los datos del módulo fotovoltaico, ahora vamos a elegir el inversor. Y primeramente vamos a elegir México, ¿vale? Importante seleccionar México. Por ahí vi que Luis Mora, estás por acá, ¿verdad? Por ejemplo, Luis, tú que eres de Costa Rica, selecciona México porque Costa Rica compra Fronius México. Es importante que elijan el país porque si eliges otro, te van a aparecer distintos productos. Yo me salté un poco la introducción de Fronius porque pues aquí ya hay varias personas que conocen los equipos, pero bueno, si tú no conoces, los inversores Fronius son austriacos. Todo se diseña y se fabrica en Austria y el 92% de nuestros inversores se exporta pues a todo el mundo y tenemos en cada país tenemos distintas normativas, distintos productos, vaya. Entonces, si seleccionas un país que no es, puede ser que te aparezca un inversor que no existe para México, ¿vale? Entonces, seleccionamos México, la serie, vamos a elegir Simo Advance porque el ejercicio que hicimos lo vimos con Simo Advance y elegimos el Simo Advance de 20 kilowatts, ¿vale? Fíjate que el de 20 kilowatts lo tengo a 440 voltios en corriente alterna o 480. Voy a elegir el de 480 y listo. Fíjate que acá me aparece la relación de potencia, 80% como mínimo y 120 como máximo. De momento lo voy a dejar así porque esta es la relación de potencia recomendada por Fronius para que no pierdas eficiencia. Sin embargo, para que no pierdas garantía es hasta el 150%. ¿Qué quiero decir con esto de eficiencia? ¿Te acuerdas que ahorita Roberto nos enseñó la curva gaussiana y nos estaba diciendo que teníamos que evaluar de que la pérdida que tengamos en las horas pico tendría que ser menor que la ganancia que tenemos a los costados, ¿cierto? Entonces, Fronius ya tiene contemplados estos números. Entonces, si estás por debajo del 20%, esa pérdida que vas a tener en las horas pico, bueno, va a ser menor que la que tengamos a los lados. Y bueno, pues a mí no me está tardando en cargar. No sé si a ustedes ya les cargó, no sé si a mi internet. Voy a darle un refresh rápido a ver si funciona. Ok, pues se me trabó. Ah, no, acá está, acá está, acá está. ¿A ustedes sí les funcionó? No sé si sea mi internet. A ver, déjenmelo acá en los comentarios para saber. Sigue cargando, dice Fernando. Ok. No me funcionó, no carga. Si cambias la temperatura mínima a 0, arrojas resultados. Ok, muchas gracias. Vamos a ponerlo a 0. Perfecto. Muchas gracias, Emilio. Gracias. Miren, Emilio Manzanares nos dijo que pongamos la temperatura a 0. Al parecer no funcionan con decimales. Yo tampoco sabía eso. Entonces, fíjense, le ponemos a 0 y ya nos arroja resultados. ¿Qué vemos acá? ¿Qué estamos viendo? Lo que estamos viendo, en primera instancia, fíjate que tenemos números de color negrita. Acá me está diciendo el número de módulos fotovoltaicos que voy a poner. Por acá, Roberto calculó 48 como máximo. De momento, vamos a explorar acá y luego vemos qué onda con estos números.
Si yo tengo 32 módulos, eso representa a 16.8 kilowatts, que representa el 81% con respecto de la potencia nominal de mi inversor. Recordemos que mi inversor, la potencia nominal es de 20, entonces, bueno, está al 81%. Acá tenemos un símbolo de batería, no le vamos a hacer caso porque eso corresponde a la información que tenemos acá en almacenamiento y de momento no lo vamos a estar mirando. Y acá entra lo interesante porque fíjate que tenemos una matriz de numeritos, todos estos son las sugerencias que nos da el Solar Configurator para poder hacer nuestros arreglos fotovoltaicos. Entonces, ahora sí, vámonos, nos decían que mínimos 30 módulos, pero máximo 48. También Roberto nos dijo que 45 módulos era el medio o más o menos el número de módulos medio buscado. Fíjate que aquí me aparece hasta 40. Entonces, yo le voy a dar clic acá, donde dice la derecha. Vamos a darle clic. Y fíjate, ya me aparece 41. Clic, derecha, 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 derecha. Vamos a ver hasta cuántos me deja. Mira, me deja hasta 47. Ahorita vamos un poquito más para allá, ¿vale? Vamos de momento a buscar el de 45. Fíjate que 45 módulos corresponde a 23,63 kilowatts pico, que eso es equivalente al 14% por encima de la potencia nominal. Por acá Roberto le salió que en el MPPT1 metía una serie de 13 o hasta de 18. Perdón, metía dos series de 18 y en el MPPT2 una serie. Entonces, fíjate, acá me está diciendo que en el MPPT1 puedo meter dos series de 18 y una de 9, o dos series de 17 y una de 11, dos de 16 y una de 13. Pero fíjate, acá lo realmente interesante es que no se pasa del 18. ¿Por qué? Porque esos 0 grados Celsius que había calculado Roberto, pues es el límite, ¿sí? Entonces, fíjate, no se pasa de 18. Entonces, toda esa matemática, pues, podemos ver los resultados o comprobar esa matemática con aquí en el configurador. Yo voy a escoger esta, que en el MPPT1 tenemos dos strings de 18 y en el MPPT2 tenemos un string de 9. Entonces vamos a darle clic y fíjate, acá me dice toda la información, que en el MPPT1 tengo dos series, tengo de 18 módulos, me pone la tensión en corriente directa cuando tengo 66 grados Celsius, que son 698, y la tensión sin carga, o sea, el voltaje de circuito abierto, a 0 grados Celsius es de 948 voltios. Sabemos que nuestro inversor soporta hasta 1000 voltios en voltaje de circuito abierto. Entonces, fíjate, es la mayor tensión cuando tengo la mínima temperatura. Entonces, por eso es importante calcular esa temperatura de módulo. Me está dando también los datos de corriente de cortocircuito. Recordemos que según la ficha técnica llegaba hasta 33 en el primer MPPT. Y bueno, acá me da toda la información tanto del MPPT1 como en el MPPT2. Si yo estoy satisfecho con este informe, le voy a dar clic aquí donde dice crear informe. Y fíjate, ya me aparece ese informe, pues acá está, mira, nombre del proyecto, Webinar Ginkgo Fronius. Y todo me dice que tengo un módulo fotovoltaico de Ginkgo, me dice el modelo, las temperaturas máximas y mínimas, me dice el modelo del inversor, me dice el dimensionamiento y todos esos datos técnicos que ya había visto. Con esto podemos imprimir esta hoja y anexarla a nuestra carpeta y sí, o sea, estar seguros que el dimensionamiento que hice, todas esas matemáticas que había realizado, pues bueno, el inversor Fronius lo soporta. Entonces, tienes este documento de Fronius que
que soporta o que respalda la ingeniería que tú ya habías realizado. Entonces, tanto tu equipo de trabajo se queda tranquilo e incluso pues tu cliente final, ¿no? Puedes decir, mire, señor, es que sí, mi trabajo está bien hecho. El fabricante dice que sí se puede hacer así, ¿no? Entonces, es súper rápido y bueno, a mí me encanta que te arroje este informe porque te ahorra mucho, mucho tiempo. Entonces, listo. Así es como funciona el dimensionador. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos este módulo fotovoltaico cargado? Eh, bueno, ahorita les digo cómo, bueno, ahorita lo vamos a hacer. Eh, yo no tengo los datos a la mano de la ficha técnica. No sé si por ahí Roberto o alguien de Knife me pueda ir apoyando en buscar la ficha técnica para que me los vaya dictando. Sin problema, Ricardo. Súper, muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa si no está el módulo fotovoltaico que yo quiero? Si no está, fíjate que acá me aparecen estos iconos, ¿cierto? El de información y el de pregunta. Y acá me dice que inicie sesión. Ah, bueno, yo primero debo de tener una cuenta en SolarWeb para poder iniciar esta sesión, ¿vale? Si tú no tienes cuenta en SolarWeb, no te preocupes, después puedes realizar una, entonces mira lo que hacemos. Y si tienes una cuenta en SolarWeb, lo único que tienes que hacer es darle clic en iniciar sesión. Y bueno, yo voy a iniciar sesión. Oye, ojalá que sí sea esa contraseña porque no me acuerdo cuál era. Ah, sí, perfecto. Bueno, esta era una cuenta que yo me hice. Me puse que me llamó Lestat el vampiro. Pero bueno, aquí deberías de aparecer tu nombre, ¿no? Es que si pongo la de Fronius ahorita no me iba a dejar. Entonces por eso me hice una con mi cuenta personal. Pero lo interesante acá es que fíjate, aquí me aparecen muchos más iconos. Y cuando no está el módulo fotovoltaico que yo necesito, yo le voy a dar clic aquí en donde dice más, ¿vale? Le voy a dar más y fíjate, acá me aparecen todas los datos para poderlos meter. Entonces yo voy a meter la marca primeramente, que es Jinko. Después voy a meter el modelo. No sé si me puedan dictar el modelo, por favor. Vamos a intentar con JKM JKM. 520M 520M. guión 7TL4 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 guión V. guión V. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, este módulo es de tecnología monocristalino, ya lo sabemos. La tensión sin carga, ¿de cuánto es? 40.47. ¿Sí? ¿Es la de circuito abierto? No. Circuito abierto 4899. 4899, ajá. La corriente de cortocircuito, 13.53. 1353. Ahora sí la tensión de máxima potencia. 40.47. 40, 47, ajá. Y la corriente de máxima potencia. 12.85. 12,85. Perfecto. Fíjate que estoy utilizando comas, ¿eh? Es que como pues el software es europeo, allá la coma la utilizan como punto, ¿no? Es al revés. Bueno, es un módulo de 520 watts. La tensión máxima del sistema, bueno, yo sé que este módulo fotovoltaico aguanta strings de hasta 1500 voltios. Eh, el coeficiente de temperatura de la tensión creo que es de 0,28, ¿verdad? Correcto. 0,28. La corriente
El coeficiente de la corriente es de 0,48 0,048, ajá, y la de potencia 0,35. ¿Estoy correcto? correcto. Muchas gracias. Y la máxima corriente de retroalimentación, creo que eran 20, 25. 25. Ah, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Aquí ya metimos, bueno, ya tenemos todos los datos metidos. Puesta a tierra necesaria, me parece que no, porque es tecnología de silicio. Entonces vamos a darle guardar. Vamos a tener en cuenta que es el de 520. Vamos a darle guardar. Mira, aquí automáticamente ya me aparece el Ginkgo. Y mira, aquí ya me aparece el módulo fotovoltaico. ¿Lo ves? Y las opciones que me dan ahora son con respecto de ese módulo. Si yo quiero estar seguro, vamos a hacer, en el ejemplo pasado, llegamos hasta el 20% después de 47. Si me voy a la derecha, ya no me dejaba ir más. Y Roberto había calculado 48. Si yo quiero extender esa o poner más módulos, lo único que hago es aumentar el porcentaje. Aquí le voy a poner 130. El máximo es 150. Si tú metes hasta 150% con respecto de la potencia nominal, eh, tú, la garantía de Fronius, bueno, cubre la garantía hasta 150. Después de sobredimensionar los 150, se pierde la garantía, ¿vale? ¿Por qué aparecía hasta 120? Bueno, lo repito, porque con eso garantizamos que la eficiencia, o más bien el rendimiento del inversor, sea todavía rentable, ¿vale? Es decir, que el área que está justamente hasta arriba en las horas pico es menor que el área que ganamos a los costados, ¿no? Bueno, vamos a buscar el número de 48 módulos. De nuevo, vamos a darle clic hacia la derecha, derecha, derecha. Y mira, acá está. Es un 121%. Y aquí me aparecen como máximo, fíjate de nuevo, 18 módulos. ¿Lo ves? Vamos a darle clic acá. Y listo, me aparece toda la información de nuevo. Vamos a darle generar informe. De nuevo se llama Webinar Ginkgo. Y acá está, mira, el módulo de 520 watts de potencia. Entonces, acá tenemos, bueno, ya los datos técnicos de cómo es que va a quedar. Y de esta manera es que logramos hacer este dimensionamiento con el configurador de Fronius. Entonces, entras al configurador, de nuevo, inicia sesión. Si tu módulo fotovoltaico no está, le das clic en más para agregar el módulo. Añadimos los datos y bueno, seleccionamos el inversor. Importante seleccionar la temperatura también. Seleccionamos el arreglo que mejor nos venga para nuestro emplazamiento y creamos el informe. Con esto podemos ver que, bueno, tanto Ginkgo como Fronius son compatibles bueno, que puedan trabajar en conjunto, ¿no? Estos módulos fotovoltaicos que de una potencia mayor, con una eficiencia mucho mejor, que llegan a estos niveles de corriente, ¿no? Que a mí me sorprende muchísimo. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando, la máxima corriente de cortocircuito era no llegaba ni a los 9 amperes. Y un panel que llegara a 9 amperes era como, uy, es un panel buenísimo. 5 años después, pues mira lo que hemos llegado. Entonces, está padrísimo, a mí me encanta. Y listo, con eso concluyo mi parte del dimensionamiento. Acá abajo tienes mi arroba, así me encuentras en Facebook o en Instagram o en Twitter.
@Ricardo M Energy. Y vamos a la sección de preguntas. Les dejo a los de Kranich la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo, Ricardo. Una disculpa a todos los asistentes por las fallas técnicas de hace ratito. De las preguntas que tenemos pendientes por responder, la primera va a ir para Roberto. Roberto, pregunta aquí Israel Sánchez que si al tener el tiling ribbon la celda no se genera más estrés sobre la celda. No sé si nos pudieras apoyar. Sí, creo que sí. No se genera. No sé si recuerden más o menos en la parte que expliqué cómo se consolidaba. Es decir, el overlapping que se da entre celda y celda es milimétrico, es de 0.5 milímetros. Eso de la mano, es decir, el estrés tampoco incrementa. No sé si recuerdan, en la parte del bus bar se hace una pequeña compresión, lo cual también permite igualar mucho las alturas de este overlapping. Entonces no estás incrementando un punto o haciendo presión que pueda causar alguna fractura sobre la celda. Es decir, fue perfectamente pensado. Entonces, teniendo este overlapping, la compresión del bus bar y el material EVA que utilizamos, que es el POE, hace que el sistema funcione perfectamente y no se tenga esta parte de estrés que se puede pensar. Excelente. Muchas gracias por la respuesta, Roberto. En otras preguntas que tenemos pendientes es si se pudiera repetir cómo imprimir el PDF en el dimensionamiento con la herramienta de Fronius, Ricardo. Sí, en un momento, déjenme compartir de nuevo mi pantalla. Listo. ¿Cómo imprimir el PDF? Pues, pero tengo que hacerlo desde acá, desde la otra parte. Denme un segundito. Acá estamos. Listo. Bueno, partimos de que ya seleccionas una configuración, tú le das clic, te aparece toda esta información y aquí hay un botón rojo todo grandote que dice crear informe. Le vas a dar clic y automáticamente, fíjate, me empieza a descargar el reporte. Y así de sencillo. Super, muchas gracias, Ricardo. Son todas las preguntas que tenemos. Agradecemos mucho la asistencia de todos ustedes. Tenemos una última que dice, la corriente que admite el Solar Configurator, por ejemplo, para 3 strings, ¿ya considera el 1.25? No lo considera porque, mira, vámonos de nuevo acá. Es que claro, es que aquí entramos en un tema de entre normativas y entre funcionalidades técnicas. Fíjate que acá no tenemos, bueno, tenemos el arreglo, pero algunos de aquí me aparece un simbolito. ¿Qué significa este simbolito? Acá me está diciendo, si me voy aquí donde dice leyenda, yo le doy clic y mira, este simbolito me dice necesario fusibles o caja de protecciones. ¿Cómo así que necesario fusibles si las normas me dicen que sí necesito fusibles? Bueno, técnicamente, hablando técnicamente de números, de ingeniería, tú no necesitas proteger con fusibles uno o dos strings porque los módulos fotovoltaicos soportan hasta 3 veces la corriente de cortocircuito. Es decir, si tu módulo tiene una corriente inversa, puede soportar hasta 3 veces la corriente de cortocircuito inversa. Entonces, técnicamente no es necesario poner estos fusibles. Sin embargo, normativamente es necesario ponerlos con el 1,25. ¿Qué es lo que? Entonces, no lo toma en cuenta porque este es un dimensionamiento técnico. Sin embargo, tú vas a poner los fusibles. Lo que estamos diciendo acá o lo que nos dice el configurador es que puede soportar estas corrientes de máxima potencia e incluso
las corrientes máximas de cortocircuito, que son las que veíamos acá, miren. Déjenme volver a la presentación. Estas corrientes máximas de entrada de cortocircuito admisible. En resumen, sin tanto lío, ¿qué estoy diciendo? Ahí no te está, el configurador no te dice que pongas el fusible. Sin embargo, si te aparece ahí que tú puedes hacer ese string, quiere decir que también soporta esas corrientes de cortocircuito multiplicado por 1,25. Entonces, no te lo pone específicamente ahí que debes poner el fusible, sin embargo, sí lo toma en cuenta. Listo. Perfecto. Con eso terminamos la sección de preguntas. Agradecemos el apoyo de Ricardo y Roberto. Muchas gracias nuevamente por echarnos la mano, por compartir sus experiencias y conocimiento. A los asistentes por estar aquí con nosotros y esperamos que nos acompañen en alguna nueva presentación del equipo de Kranich. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.